A ver, en el mundo del derecho internacional a veces hay historias que parecen un verdadero misterio, y esta es una de ellas. Involucra a una de las economías más, digamos, controladas del mundo y una decisión que, en serio, a primera vista no tiene ningún sentido. Pensemos en esto por un segundo. Un país conocido por defender su soberanía a capa y espada, de repente, de un día para otro, decide permitir que empresas de afuera lo puedan demandar en tribunales internacionales. Suena locura, ¿no? Bueno, para entender por qué alguien haría algo así, primero hay que entender bien qué es esta arma legal que ellos mismos se pusieron en las manos. Ok, este mecanismo se llama arbitraje inversionista-Estado. Es básicamente un ring de boxeo legal. De un lado, una empresa, del otro, una nación entera. Y China, por voluntad propia, abrió la puerta para que cualquiera pudiera subirse a ese ring. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Para de verdad entender lo enorme que fue este cambio, hay que viajar un poco al pasado y ver cómo eran las cosas antes. Porque China había construido, literal, una muralla, pero una muralla legal alrededor de su soberanía. Exacto. La regla era súper simple. Si el gobierno chino te expropiaba algo, lo único que se podía discutir en un tribunal internacional era el precio. ¿Cuánto me vas a pagar? Punto. No se podía ni preguntar si la expropiación era legal o justa. Nada de eso. Era un modelo blindado, muy parecido al de los viejos tratados soviéticos, ¿no? Hecho para tener el máximo control. Y de repente, ¡pum! Todo eso cambió. Y claro, como era de esperarse, todo el mundo empezó a especular. Los expertos se rompían la cabeza tratando de explicar este giro de 180 grados. Salieron dos teorías principales que, la verdad, a primera vista suenan bastante lógicas. A ver, vamos a desmenuzarlas una por una. Esta es la famosa estrategia going out o salir al exterior. La lógica era, ok, si les damos a los inversionistas de afuera más derechos acá en China, entonces nuestras empresas van a tener los mismos derechos cuando inviertan en otros países. Era una forma de proteger su propia plata que empezaba a moverse por el mundo. Un yo te doy, tú me das. Súper estratégico y la verdad suena muy convincente. Pero aquí es donde la historia no cierra. Los números no mienten. Cuando China cambió la política por ahí de 1999, la inversión que entraba al país era 66 veces más grande que la que salía. O sea, estaban abriendo la puerta a un riesgo gigantesco a cambio de un beneficio futuro que en ese momento era mínimo. Así que, no, esta teoría como que no se sostiene. Ok, vamos con la segunda teoría. Esta dice que a China, simple y sencillamente, la presionaron. Que las potencias occidentales y su inminente entrada a la Organización Mundial del Comercio la obligaron a jugar con las reglas internacionales, y eso incluía aceptar el arbitraje abierto. Pero otra vez, las fechas no cuadran. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La decisión interna de China de abrirse al arbitraje se tomó en 1998. El primer tratado con estas nuevas reglas lo firmaron en 1999, 2 años enteros antes de entrar a la OMC. O sea, China tomó la decisión por su cuenta, no porque le estuvieran empujando en ese preciso momento. Entonces, ¿qué pasó realmente? Y es aquí donde la historia se pone de verdad interesante, porque no fue una rendición ni tampoco un error de cálculo, fue un experimento. Uno muy bien pensado, súper cauteloso y metódico. Hay una frase muy famosa de Deng Xiaoping, el arquitecto de la China moderna, que lo explica todo a la perfección. Cruzar el río sintiendo las piedras. O sea, no se aventaron de cabeza a la piscina, para nada. Fueron metiendo un pie, luego el otro, probando la temperatura del agua, paso a pasito. Primero, ¿qué hicieron? Probaron el sistema con países más chicos, naciones en desarrollo, donde el riesgo de una demanda millonaria era bajísimo. Luego, cuando vieron que no pasó nada, que no hubo una lluvia de demandas, pasaron a la siguiente fase, renegociar tratados con países de Europa. Y solo después de casi 10 años de ir probando, se sintieron con la confianza para sentarse a hablar con los peces gordos, como Canadá o Estados Unidos. Una estrategia brillante, súper paciente, pero claro, todo experimento tiene sus riesgos. Y acá es donde el plan perfecto se topa con un problema, porque el experimento chino se dio de frente contra la pared de la realidad. Una realidad impredecible, la de los tribunales internacionales. Y la ironía de la situación es tremenda. El primer caso que usó un tratado chino no fue una demanda contra China. No, fue iniciado por un inversionista de Hong Kong usando un tratado firmado por China, pero para demandar a Perú. Y lo más loco es que el caso se basaba en uno de los tratados viejos, de los súper restrictivos de 1994. Y la decisión de ese tribunal, lo cambió todo. Este es el meollo del asunto.
La intención de China en el tratado era clarísima. Lo único que un tribunal podía decidir era el monto de la compensación, el dinero, nada más. Pero el Tribunal Internacional se agarró de una palabrita, involucren, y la interpretó de una forma súper amplia. Dijeron, si involucra compensación, podemos decidir sobre todo el caso, incluso si la expropiación fue legal o no. Y de repente, esa muralla legal que China había construido tenía un agujero. Esta cita lo resume todo. La comunidad legal en China quedó en shock. Fue como un baldazo de agua fría. Se dieron cuenta de que su experimento se les podía ir de las manos, que unos jueces en otro lado del mundo podían reinterpretar sus tratados y quitarles ese control que tanto querían proteger. Era momento de cambiar de estrategia. Después de ese susto, China no dio marcha atrás. Al contrario, se volvió mucho más astuta. Empezaron a reescribir las reglas del juego, pero esta vez con mucho más cuidado y dentro de sus nuevos tratados. Ahora, en sus tratados más nuevos, el lenguaje es mucho más específico, más estricto. Están cerrando todas las grietas. Por ejemplo, impiden que un inversionista de un país sin tratado use una empresa fantasma en otro país para poder demandarlos. Y acá viene lo más interesante. Están copiando las mismas protecciones que Estados Unidos usa desde hace años, como las excepciones por seguridad esencial. Básicamente, están aprendiendo de los que inventaron el juego. Y todo esto nos lleva al final de la historia. Un final donde todas estas jugadas legales chocan de frente con la geopolítica del momento, creando una situación, bastante irónica. Es que el tablero de juego cambió por completo. La imagen de China en muchos países de Occidente ya no es la misma. Hoy, la palabra de moda no es cooperación, es de-risking, o sea, reducir riesgos. Y claro, este ambiente de desconfianza le pega de lleno a cualquier negociación. Y aquí está la gran paradoja. Por décadas, el problema para un tratado de inversión entre Estados Unidos y China era que sus modelos legales eran como el agua y el aceite. China no quería ceder ni un poquito de soberanía. Pero ahora que China está adoptando un modelo legal más protector, muy parecido al de Estados Unidos, ¿saben cuál es el problema? Que ahora es Estados Unidos el que no quiere firmar esos tratados con rivales económicos tan grandes, precisamente para protegerse ellos mismos. ¡Increíble! Así que, al final, la apuesta calculada y paciente de China la ha llevado a una especie de callejón sin salida. Ahora que las grandes potencias están construyendo escudos legales cada vez más parecidos, la pregunta que queda en el aire es, ¿será que estamos viendo el final de una era? ¿Una donde proteger la soberanía vuelve a ser más importante que abrir las puertas a la inversión global? Bueno, esa es una historia que todavía se está escribiendo.